Un saludo muy especial a quienes se sintonizan con este nuevo episodio de nuestro podcast Joico Más. El día de hoy me encuentro en el laboratorio de Joico y estoy acompañada por Gustavo Vargas, nuestro jefe de laboratorio, para hablar un poco sobre los ensayos que se realizan para garantizar la calidad de las obras que se construyen y cómo son o de qué se tratan esas buenas prácticas de los ensayos de laboratorio en el sector de la infraestructura de transporte. Gustavo, bienvenido a Joico Más. Qué gusto tenerte con nosotros en esta charla un poco técnica de lo que hay detrás de construir una obra. Hola, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el tema de las buenas prácticas está asociado al cumplimiento generalmente de una normatividad o de las recomendaciones que existen en cuanto al manejo y en general a cómo yo trato el espécimen o las muestras de ensayo, que básicamente pues es la base de las pruebas. Entonces básicamente es tener documentado de una manera muy detallada qué es lo que se debe hacer, es principalmente eso, de tal manera que el actuar o la manera como yo trato cada una de las muestras sea estándar y que no dependa de si es para X cliente o para Y cliente. Siempre es una manera estándar y eso es lo que se busca con las buenas prácticas, que cualquier persona, que cualquier muestra, independientemente de su naturaleza, tenga una manera en que se debe tratar. Y ahí es muy importante, antes de que de pronto entremos un poco más en materia de estos términos que tú pones sobre la mesa, especímenes, muestras y demás, y es que aquí en Joico tenemos nuestro laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Antes de que hablemos de las buenas prácticas, cuéntanos qué significa que un laboratorio para ensayos de infraestructura esté acreditado. Bueno, básicamente la acreditación lo que representa o lo que se traduce es en la confiabilidad de los resultados que yo obtengo para que se puedan tomar unas mejores decisiones por parte de los dueños de las muestras. Entonces lo que me garantiza es que precisamente en todo momento el laboratorio va a utilizar las buenas prácticas durante la ejecución de su operación. Estar acreditado es igual a que siempre estamos con las buenas prácticas para la realización de los ensayos, ¿sí? Es correcto, sí, está asociado, es la base de la acreditación en su gran mayoría, en su gran porcentaje, es utilizar las buenas prácticas en todo momento, que todo debe estar con procedimientos, todo debe estar documentado, nada es al azar, todo debe estar debidamente organizado y el paso a paso detallado. Uh-huh. Ahora sí, si te tuviera que preguntar por unas, las 5 principales buenas prácticas que se deben tener aquí en el laboratorio, ¿tú qué nos puedes decir o cómo nos las describes? Bueno, básicamente es como los puntos críticos que considero yo son como el plus que caracteriza como el proceso adecuado de manejo del proceso de la operación de un laboratorio que utiliza buenas prácticas. Entonces, en primera medida es contar con un sistema de gestión. Eso garantiza que todo tiene una razón de por qué se hace de esa manera. Entonces, contar con un sistema de gestión es lo que considero en primera medida. Segundo, que ese sistema de gestión se base o cuente con un soporte técnico permanente. Tercero, que esa implementación del sistema de gestión sea práctico, es decir, se tiene que buscar un sistema de gestión que sea útil, que no esté cargado de mucha documentación y que sí sea esencial para aplicar en la operación, es decir, que desde el ingreso de la muestra hasta la obtención de los resultados todo sea claro y que todos los que actuamos en ese proceso nos sea fácil entenderlo y poderlo pues aplicar e implementar de una mejor manera. Y el cuarto y quinto dependen pues de garantizar la competencia técnica del personal, también es clave, y eso garantiza la aplicación de las buenas prácticas. Si yo no tengo personal competente, con conocimiento técnico, con habilidades, pues claramente la confiabilidad de los resultados se va a afectar y puedo tener el mejor conocimiento técnico, pero si no lo aplico adecuadamente, pues me da lo mismo, no estaría garantizando realmente la confiabilidad, que es lo que en mi entender de la acreditación es lo que a uno le debe apuntar para garantizarle a sí mismo a los clientes, para llevarle esa confiabilidad de que el trabajo es conforme y de que el resultado, independientemente del dato,
de la prueba que se haga es confiable para que ellos puedan tomar sus decisiones. ¿Cuántos ensayos son los que hoy tenemos certificados bajo la acreditación? Acreditados tenemos 25 métodos de ensayos. Son acreditados. Son ensayos acreditados que nos dan por la acreditación del laboratorio. Correcto, sí, son 25. Son 25, entonces, bueno, digamos que de esos 25 existe ese sistema de gestión donde está el procedimiento o el deber ser de cómo se debe realizar cada ensayo o cómo funciona ya en la práctica ese sistema de gestión en el laboratorio. Sí, básicamente hay unos elementos. Recordemos que pues, la acreditación está basada bajo una norma internacional que es la 17025. Esta norma nos presenta como los lineamientos principales que debe cumplir un laboratorio para considerarse acreditado, y bajo esos lineamientos es que nos hacen las vigilancias o lo que nos revisan las auditorías, nuestro ente acreditador que es SONAC. En esta norma pues se encuentran como las pautas mínimas o los requisitos mínimos que yo debo tener en cuenta para garantizar una operación coherente e integral del ejercicio del laboratorio. En esa operación intervienen unos elementos que son de gestión y otros que le apuntan directamente al tema técnico. Los dos deben ir alineados, es un conjunto de herramientas que si yo no controlo adecuadamente el componente de gestión, se me va a traducir en que el tema técnico no va a estar tan fuerte. Entonces los dos deben ir alineados. El componente de gestión corresponde a todo el tema documental, a garantizar que desde el espécimen o muestra o el material como tal, que es el que yo recibo para procesar, cuenta, por ejemplo, con una identificación clara desde el ingreso hasta que yo emito el resultado, e inclusive va más allá a que si de pronto yo debo guardar una muestra testigo para repetición de futuros ensayos, esté seguro que esa muestra es la que me ingresó, y con eso garantizo efectivamente que lo que le estoy entregando al cliente es lo que él me envió. ¿Y esa identificación se da cómo? Aquí estamos en las instalaciones del laboratorio, aquí vemos como unos costales con pruebas, con material por procesar o para procesar. ¿Cómo funciona de pronto esa identificación y toda esa cadena? Sí, básicamente lo que se debe garantizar es que cada una de las muestras que ingresan cuenten con una única identificación, de tal manera que si me ingresan varios especímenes al tiempo, inclusive se puede presentar el caso de que sean del mismo cliente o de clientes diferentes, al tiempo me pueden llegar 2 especímenes o 2 muestras de concreto, por ejemplo, de la misma planta, de la misma procedencia, pero de obras diferentes. Entonces lo que se garantiza es que cada una cuente con un número único que denominamos orden de trabajo, que ese número es exclusivo de cada una de las muestras de cada cliente, y con eso evito que cuando yo vaya a efectuar las pruebas que me crucen, exacto. Porque te iba a preguntar, bueno, especímenes de la misma, pero ya entiendo entonces que puede ser como una misma planta de concreto, pero que aplica para 2 proyectos. Puede ser el mismo cemento, el mismo concreto, pero ahí, por ejemplo, me surge la duda si son 2 plantas o una planta de concreto, pero para diferentes obras. De acuerdo a la obra donde se vaya a emplear ese espécimen, ¿también influye el ensayo o cómo funciona más o menos el modus operandi de esos especímenes, por ejemplo, que vengan de la misma planta de concreto pero que van para diferentes obras? Sí, pues básicamente cada cliente se trata exclusivamente, cada una de sus muestras se le garantiza que lo que lo que yo reciba de ese cliente para ensayar cuente con un único número para que él pueda hacer su trazabilidad en todo momento. Y digamos que cuando hacemos el ensayo aquí en estos espacios que tenemos, ¿se tiene en cuenta el tipo de obra en el que se van a utilizar esos especímenes? No. Hay una información que sí es primordial durante la ejecución del ensayo, pero en esencia yo por mi misma condición de acreditado debo mantener un tema que es la confidencialidad de la información y de los datos. Entonces hay datos que son sensibles que no debe conocer el operador, inclusive hasta por el mismo efecto o por el mismo tema de que de pronto no vaya a verse desviaciones en los resultados, porque a veces yo conozco quién es el cliente o tengo un conocido del medio de ese cliente, entonces puede generarse
tal vez desviaciones en interés. un conflicto de interés, correcto. Ajá. Entonces, no hay datos que sí son esenciales o que son bases para la ejecución de los ensayos, pero información de contacto, de dónde viene la muestra, eso no lo conoce el laboratorista. Ni de dónde proviene para utilizarse. Pero sí, por ejemplo, no sé, si se está probando la estructura de algo que va a ser para un puente, sí se sabe que debe tener una rigidez o unas características más fuertes que si no es puente y que si es carretera normal, o no, o ahí no es tanto esa diferencia. No, realmente a nosotros depende del método de ensayo. Si nos vamos, por ejemplo, particularmente para el caso de los concretos, para esos especímenes no es necesario conocer ni el tipo de concreto, ¿no? Simplemente ya hay una normatividad que está estandarizada, es garantizar las mínimas condiciones que debo cumplir desde el tratamiento de la muestra hasta que el ensayo. Pero no es necesario que el operador o el laboratorista conozca esa información de si el concreto que utilicé es para un puente o es para un andén o es para un concreto hidráulico, para una vía. No es necesario. No se necesita. Para algunos ensayos sí es necesario conocer esta información, pero cuando eso pasa, el sistema de gestión del laboratorio, la buena práctica, lo que establece es que yo debo suministrarle esa información previamente al operador, sin que él tenga que después preguntarme durante la ejecución, es que me faltó tal dato o tal parámetro de entrada para poder ejecutar el proceso. Y por ejemplo, entonces este sistema de gestión, de acuerdo al ensayo, el cliente, el que necesita el ensayo, debe diligenciar una ficha, que es lo que estás diciendo, y ahí entrega, de acuerdo al ensayo, entrega la información que se necesita según la acreditación que hoy tenemos. Correcto, sí. Es decir, el proceso básicamente es: yo recibo la muestra, le asigno un número de identificación que denominamos orden de trabajo, y asociado a ese recibo el cliente me entrega un documento que denominamos solicitud de servicio. En este documento ya me detalla con profundidad toda la información de las características de las muestras, qué condiciones particulares él necesita que yo tenga en cuenta, la procedencia de la muestra, la obra o el punto donde se está haciendo el uso de ese material, y qué especificación debo tener en cuenta, porque hay algunos ensayos donde debo utilizar las especificaciones, por ejemplo, para el caso de las franjas granulométricas, para determinar el tamaño de las partículas de los materiales de los suelos y agregados, por ejemplo, que sí necesito que él me diga qué características o qué franja debo utilizar para ese material. Okay. ¿Qué pasa cuando una muestra no cumple con estas especificaciones por norma que deben cumplir? Ok, en primera medida lo que hacemos siempre cuando se recibe el material es revisar eso. Entonces lo que yo hago es, eso también está documentado, tenemos una matriz de calidades, o más bien de condiciones mínimas que debe cumplir el espécimen. Entonces, si me ingresa un espécimen para X, Y, Z ensayo, tenemos determinado qué debe cumplir para el ensayo X, para el ensayo Y y para el ensayo Z. Si alguna de esas condiciones no se cumple, se le avisa al cliente inmediatamente. Que no. Bien sea que el espécimen que nos envió no cumple, que necesitamos uno nuevo con tales características, o que deba ser complementado por alguna razón. A veces es simplemente una insuficiencia de material, o que le hizo falta cierta característica. A veces el material está muy fino y se necesita una fracción de un mayor tamaño para poder ejecutar X ensayo. Entonces el cliente o me envía una nueva muestra o me complementa el que tengo. Cuando por alguna razón, por restricciones en obra, el cliente no puede obtener una nueva muestra, o es una muestra que ya se cubrió definitivamente el punto de acopio o el lugar donde se está utilizando, entonces el cliente, yo le hago la salvedad, yo le puedo hacer el ensayo con esa desviación, pero pues usted me tiene que autorizar, teniendo en cuenta que si yo no utilizo una muestra que garantice el 100%, pues los resultados van a empezar a afectarse en la confiabilidad. Entonces, en ese escenario, yo le dejo claro al cliente qué es lo que no está cumpliendo y probablemente qué incidencia pueda tener en el resultado, para que él lo tenga en cuenta en el momento de tomar las decisiones con ese resultado. Y cuando ya se tiene todo bien, se entregaron bien los especímenes, están completos para que se realice la muestra, un ensayo se realiza y resulta que no cumple con las especificaciones de la norma, ¿y qué procede? ¿El cliente qué debe hacer o cómo se trabaja ahí? Okay. En primera medida, pues hay que recordar que nosotros únicamente recibimos los materiales y hacemos el ensayo independientemente del resultado que nos dé. Existe un
un requisito o un numeral particular de la norma que se llama declaración de conformidad. Cuando el cliente me pide declaración de conformidad, ahí sí yo entro como laboratorio a generar una comparación del resultado contra un valor determinado. En ese momento yo sí le establezco de manera explícita al cliente si el material cumple o no cumple, o pasa o no pasa tal condición. No siempre. No siempre. Okay. En el 90% de los ensayos que hemos procesado aquí, el cliente no me pide esa declaración de conformidad. Es él quien recibe el resultado y es el que hace la comparación y toma la decisión si su material cumple. Okay. Porque para poder garantizar o declarar esa conformidad, debo tener en cuenta una serie de elementos asociados, por ejemplo, el tema de la incertidumbre, que es un tema estadístico. Eso lo tengo yo en cuenta como laboratorio. Entonces, es una serie de elementos adicionales, no es simplemente comparar el dato plano contra una especificación, no, hay otros elementos que yo debo tener en cuenta como laboratorio, donde se contemplan una serie de variables como la competencia del personal, la tecnología del equipamiento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, usar una balanza analógica a una digital, pues ahí me empieza a afectar ese tema de la confiabilidad en el resultado. Entonces, debo tener en cuenta todas esas variables. Okay. Entonces ahí no existe mucho de cuántos ensayos te salen buenos, cuántos malos, no, simplemente se procesa la prueba y se entrega un resultado. De acuerdo, correcto. Con el sistema de gestión y nuestra condición de acreditados garantizamos que todos los ensayos que se realizan tienen la misma rigurosidad técnica y garantizamos la confiabilidad de los resultados, independientemente que el resultado sea o no conforme para el cliente. Les garantizamos es que el tema técnico y el tratamiento de su muestra cumplió los estándares técnicos y las mejores prácticas. Las mejores prácticas. Ya como para finalizar, Gustavo, me gustaría, lo hemos mencionado, lo has mencionado a lo largo de este episodio, de las ventajas o las bondades que tiene poder tener documentado y sistematizado todos los procesos que se deben tener. Pero de pronto, como para finalizar y concluir, ¿cuáles son esas ventajas de contar con un laboratorio acreditado y esas diferencias que se pueden dar cuando alguna otra empresa se guía de un laboratorio que no está acreditado? Ok, en primera medida, pues está la confiabilidad. En todo momento, como todo está documentado, todo es crítico. Desde el ingreso de la muestra, cada uno de los pasos es controlado de manera rigurosa y con eso garantizo que mi muestra está llevando el proceso adecuado desde el punto de vista técnico. Todos los puntos críticos técnicos los tengo identificados porque debo, además de que es de conocimiento de la persona que está manipulando la muestra, debo estar registrando permanentemente que estoy cumpliendo con esas condiciones. Entonces, básicamente todo se traduce en la confiabilidad de los datos, que si yo como laboratorio acreditado estoy generando un resultado tal vez que no cumple, si el cliente lo compara contra su especificación, que es una confiabilidad de que realmente se está rechazando porque cumplí tal cual está el método técnico. En segunda medida, lo que me garantiza el tema de la acreditación también es que en todo momento la competencia del personal está manteniéndose actualizada, que el personal que se usa es consciente de que cada paso es crítico. A veces hay laboratorios que de pronto en su condición o no tienen esta rigurosidad técnica y no utilizan o no aplican el 100% de los pasos, tal vez porque el laboratorista lo venía haciendo así hace mucho tiempo y le da resultado, pero resulta que si yo hago un análisis profundo, ese paso que omite o de pronto acelerar el proceso me está generando que el resultado no sea confiable. Entonces, ¿qué genera eso? Una cadena, que mi cliente o la persona dueña de la muestra tome decisiones que no son, y pues tenemos más adelante inconvenientes con las obras donde se están utilizando esos materiales. Claro. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias por esta charla bastante ilustrativa sobre el qué hacer en nuestro laboratorio de suelos, pavimentos y agregados aquí en Joico. Nos vemos en un próximo episodio porque seguro que tenemos muchos más temas para hablar. Ok, muchas gracias. Pues espero que la información haya sido clara y sí, efectivamente esto pues tiene mucha tela por cortar. Seguro que sí. Muchas gracias y un saludo muy especial a las personas que se conectaron con este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias.